Bueno, hacemos un repaso de lo último que vimos. Básicamente, lo que hicimos acá fue lo siguiente. Dijimos, bueno, si yo tenía un cuerpo al cual estaba solicitado por un conjunto de fuerzas PSUI, como era este caso de acá, este conjunto de fuerzas PSUI que estaba en equilibrio, que a su vez representaban el conjunto de fuerzas exteriores compuestas por las fuerzas activas y por las fuerzas reactivas, a través de esta expresión, que era una expresión simbólica, bueno, llegamos a la conclusión de que ese conjunto de fuerzas estaba en equilibrio. Ahora, si yo hacía pasar un plano cualquiera por cualquier lugar de este cuerpo, me dividía el cuerpo en dos partes, esencialmente la parte 1 y la parte 2. Entonces, ya esas fuerzas exteriores actuaban, algunas quedaban actuando en la parte 1 y otras en la parte 2. Entonces, cada una por sí solas no estaban en equilibrio. Lo que estaba en equilibrio era el conjunto de ambos subconjuntos de fuerzas. Entonces, fíjense, en este, que es la parte 1, actuaban el conjunto de fuerzas exteriores de la 1, mientras que en este actuaba el conjunto de fuerzas exteriores de la 2. Ahora, para equilibrar esta, yo requería de las otras fuerzas, porque yo podía tranquilamente reducir el conjunto de fuerzas exteriores de la parte 1 al baricentro de dicho plano, o de, mejor dicho, la sección que quedaba determinada por dicho plano, y en ese sentido me aparecían sistemas de fuerzas equivalentes. Por lo tanto, para que estuviera en equilibrio yo tenía que cambiarle el signo a la resultante de reducción de la fuerza 1 y a la resultante de reducción de la fuerza, del momento resultante de reducción de la parte 1. Esto era equivalente por estas expresiones, y por esta obviamente, a llevar ahí, o reducir a ese punto, al baricentro de la sección, a la resultante de reducción de la parte 2. Bueno, muy bien. Haciendo eso, ¿no? Nos quedaba que la resultante de reducción y el momento resultante de reducción yo lo podía descomponer en tres direcciones, porque eran fuerzas generalizadas vectoriales y espaciales a su vez. Entonces ahí se definían los esfuerzos internos. Muy bien, que era esto que vimos acá. Después dijimos, bueno, empezamos a ver o a repasar el concepto de tensión visto a principio de año, en el cual si yo tenía, por ejemplo, una barra y cortaba en una sección cualquiera y quería poner en equilibrio cada una de las partes, me parecía que el esfuerzo normal, en este caso, porque era una solicitación muy simple, aparecía una única fuerza P, ¿no? Que era el esfuerzo normal. Muy bien, entonces dijimos, bueno, a ver, supongamos que esto en realidad era una soga, entonces decíamos, bueno, a ver, la fuerza se va transmitiendo desde su lugar de aplicación, que en este caso era la sección B, hacia el apoyo, pura y exclusivamente a través de un solo punto. Y llegamos a la conclusión que esto parecía realmente muy absurdo, sino para qué iban a necesitar más sección si la carga P aumentaba. ¿Entendido? Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que en realidad la fuerza se transmite a través de los infinitos puntos que conforman la sección para llegar hasta el apoyo. Y entonces ahí surge el nuevo concepto, que es el concepto de tensión en un punto, vector tensión, que el vector tensión está asociado a un punto y a un plano, pasante por el punto, y dijimos justamente que el vector tensión era función del punto y del plano. Después vimos las componentes del vector tensión, que tenía una componente que era perpendicular al plano de corte y otra componente contenida en el plano de la sección, que lo llamábamos tensión normal y tensión tangencial. Dijimos que las tensiones tangenciales se componían de dos subíndices, uno que indica la dirección dentro del plano y el otro la dirección de la normal al plano que se utiliza, y el estado de tensión en un punto, ¿no? En definitiva, ¿qué era? Era el conjunto de los infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos pasantes por el punto bajo estudio. Y después, bueno, hicimos un ejemplo intuitivo, diciendo, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de cortar con un plano perpendicular al eje como el alfa, cortaba con un plano que tenía una inclinación cualquiera con respecto al eje, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión a través de que justamente comprobábamos
que el vector tensión dependía del plano que uno eligiera. Dependía del plano que uno eligiera. Y acá hicimos toda esta demostración. Después definimos lo que era el cubo elemental de tensiones e hicimos un brevísimo repaso de los tipos de fuerzas, en fuerza de superficie y fuerzas de masa o de volumen. Esto fue lo último que vimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda respecto de esto, ahora nos vamos a meter con un poquito, algunas partes un poco más duras del estudio de la tensión en un punto, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es las tensiones en puntos infinitamente próximos. Así que vamos a ver eso. Esto va a requerir un esquemita, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Justamente lo hacemos para evaluar cómo es la variación de las tensiones entre dos puntos infinitamente próximos. Ese es el objeto fundamental. Nosotros queremos estudiar esto para saber cómo es la variación de las tensiones en puntos que están infinitamente próximos uno de los otros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Así que bueno, voy a hacer un dibujito. Me va a llevar no mucho, pero me va a llevar. Y vamos a ir viéndolos. Lo que sí, por una cuestión de... lo voy a hacer un poco desglosado para no confundir todo lo que uno quiera expresar. ¿Quedó claro? Así que bueno, muy bien. Dicho esto, el eje X, tenemos el eje Y y tenemos acá el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Dicho esto, muy bien. Bueno. Entonces yo voy a repetir un poquito este gráfico que voy a hacerles acá, simplemente por una cuestión de ser un poquito más claro en lo que les voy a escribir. Entonces, dicho esto, en cierto sentido como próximos. Discúlpeme, ¿se cortó algo o no? No, solo se dejó de compartir pantalla. Se dejó de compartir, no sé por qué. Ahí está. ¿Ahora están viendo? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, ahora estamos. Bien, gracias. Entonces, A y B son los dos puntos cercanos.
Obviamente, estas distancias que les voy a indicar acá, esto es diferencial Z, esto es diferencial Y,